Empezar con, ¿podría decirnos su nombre y contarnos un poco sobre usted? Bueno, mi nombre es Melida Carolina Peña Telles. Trabajo actualmente como maestra en la Escuela Normal Berta von Blumer. Y cuando mi situación me lo permite, pues alimento y rescato perritos en desgracia que están en la calle. Eh, Tengo 43 años de maestra, ya estoy retirada de mi trabajo formal. Y bueno, pues estoy muy a gusto aquí donde trabajo. ¿Cómo describiría su infancia y el entorno en el que creció? Ok, con muy bonitos recuerdos, padres muy dedicados a la educación de mis hermanos y la mía. Viajábamos mucho, nos divertíamos en casa, ya que esta casa era muy grande, con un patio muy amplio que nos permitía convivir con amigos y con vecinos. Realmente tuve una infancia muy bonita. ¿Cómo ha influido la comunidad o barrio en el que creció en su forma de ser y pensar? Bueno, mi barrio tenía peligros y personas que no me convenían como amistades, pero eso lo fui sorteando con los consejos de mis padres. ¿Cuáles son las costumbres o valores más importantes que ha identificado en su entorno? Ok, las costumbres o valores más importantes en mi lugar de trabajo son la cordialidad, la amabilidad, el respeto, la empatía, pero al salir a la calle sí se percibe un entorno hostil y de mucha desconfianza. Ok, ¿y cómo describiría el papel que juega dentro de su comunidad? Con mi trabajo contribuyo a transformar vidas y formar ciudadanos que algún día servirán al país. ¿Cómo se siente el colaborar con otros en su comunidad o en el ámbito educativo? Me siento muy satisfecha porque si hay algo que me da mi profesión es precisamente eso, grandes satisfacciones. ¿Qué experiencias ha tenido al ayudar o trabajar con personas en situaciones vulnerables? Experiencias muy reconfortantes que me brindan paz conmigo misma, ¿Cómo cree que su vocación docente puede impactar a las personas con las que trabaja? porque el docente es eso, una persona que influye en las vidas de los demás y marca las vidas para bien. ¿Qué tipo de relaciones ha construido a lo largo de su vida y cómo han influido en usted? Relaciones de amistad muy escasas, relaciones de compañerismo muchas y muy buenas. ¿Cómo maneja los conflictos interpersonales en su entorno social o educativo? Con paciencia y contando hasta 100, porque muchas veces quiero reaccionar y eso no favorece a nadie, menos a mí. ¿Qué importancia le da a la comunicación en su vida personal y profesional? Es primordial el nivel de comunicación que debo tener con mi familia y con las personas con las que convivo a diario, con mis compañeros de trabajo, por ejemplo, con mis alumnos. Uh-huh. ¿Qué valores considera esenciales en sus relaciones con los demás? El respeto y la empatía. ¿Cómo ha cambiado su forma de relacionarse con los demás a lo largo del tiempo? He aprendido a conocer a las personas y dejar de lado aquellas que no me suman cosas positivas. Ok, ahora cuéntenos cómo ha sido su camino hacia la docencia y qué la motivó a elegir esta profesión. Bueno, ha sido lleno de logros y grandes satisfacciones en la formación de mis alumnos. Mi padre fue el principal impulsor para que yo fuera maestra y una tía, que era su hermana, a quien después le dediqué un cuento por todas sus enseñanzas. ¿Cuáles son los momentos más significativos en su trayectoria académica y profesional? El lograr que mis alumnos se realizan y disfrutan de sus aprendizajes, los pongan en práctica, además de los reconocimientos que he recibido a lo largo de mi carrera. Pero saber que mis alumnos son hombres y mujeres de bien, eso es invaluable. ¿Qué obstáculos ha enfrentado en su desarrollo personal y cómo los ha superado? El escaso tiempo que dediqué a mis hijos porque el trabajo me absorbía demasiado. ¿Qué proyectos personales o profesionales tiene a futuro? Viajar, conocer algunos lugares de México, disfrutar a mis nietos y bueno, seguir impartiendo clases en la escuela normal, que es un perfil de estudiantes que me agrada mucho porque esa es mi profesión. ¿Cómo crees que tu historia de vida puede influir en la educación de las futuras generaciones?
Bueno, no sé si influya o no mi historia de vida, pero estoy segura de haber dado lo mejor de mí misma. ¿Me podría mencionar cuáles son los aspectos de su personalidad que más valora y por qué? Soy muy entregada a dar un servicio y ayudar a los demás sin condiciones. Y lo hago porque me gusta hacerlo, simplemente por satisfacción personal. ¿Cómo equilibra sus pensamientos individuales con las influencias externas de la sociedad? Bueno, ya no tengo edad para que una sociedad me influya, pero sí para que esta sociedad me lleve en su vorágine de aprendizaje de cosas nuevas y buenas y yo las pueda absorber como positivas. ¿Considera que cuestiona constantemente la realidad o sigue las ideas establecidas? No, la cuestiono constantemente. ¿En qué momento se ha sentido fuera de los esquemas tradicionales de pensamiento? ¿En qué momento ¿Se ha vivir sentido? en medio de tanta violencia? ¿Cómo define el concepto de antipensante en su propia vida? No pensar o reflexionar antes de actuar y cometer errores. ¿Ha enfrentado resistencia o críticas por pensar de manera diferente? Sí, muchas. ¿Qué papel juega la duda o el escepticismo en su proceso de aprendizaje y enseñanza? A veces me resisto a creer cosas que suceden como lo más normal, pero siempre es bueno evolucionar y aprender. ¿Se considera una persona que desafía las normas establecidas en la educación? ¿Por qué? No, no, yo no desafío las normas en la educación. Siento que la educación tiene unas reglas y unas normas para enseñar y ese es el camino, no hay otro. ¿De qué manera el pensamiento crítico influye en su forma de entender la sociedad? Es esencial para analizar cualquier conducta que nos pueda poner ante diferentes riesgos. ¿Cómo equilibra la necesidad de adaptarse a estructuras formales con el deseo de cuestionarlas? Me adapto, simplemente. Ujú. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en cuestionar constantemente lo que la rodea? El análisis y la reflexión son parte de mi vida en esta edad, porque el tiempo me lo permite y es algo que no consideraba años atrás cuando era una persona joven. Y por último, ¿cómo influyen sus reflexiones en su práctica docente o vaya en el ámbito profesional y en la manera en que enseña a a sus estudiantes? Bueno, en reconocer que lo que yo haga o enseñe es determinante para que mis alumnos o estudiantes modifiquen su conducta. Ujú. Para bien, por supuesto. Ok, eso sería todo por la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.